Auxiliar, no se escucha. Ahora sí, ya, bien. Bueno, como les decía, como tenemos que encontrar esta columna de acá, cuando tengo falso, falso, todo tendría que ser falso. Y en este caso, para las otras para los otros tipos, tendría que ser verdadero. En este caso es para la disyunción. Entonces, aquí como tengo dos falsos iguales, es falso, y los demás automáticamente son verdaderos. Luego tengo que operar directamente, este sería el resultado del corchete, acá, existente. Ahora yo tengo que encontrar de este paréntesis y operarlo con esta columna de acá, que sería la última columna resultante obtenida. Entonces, P, aquí tengo P, pero aquí me está pidiendo la negación de P. Entonces, yo lo niego. Esto llegaría a ser falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. La negación de R, automáticamente, bueno, ya la tengo acá. Esta columna llegaría a ser la negación de R. La puedo copiar o simplemente puedo volver a formar, por mí no hay problema. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. Y aquí tengo la disyunción exclusiva. Si ustedes recuerdan, cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos, todo es falso. Así decimos. Cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos es falso. O sea, cuando ambos son iguales es falso y cuando son diferentes es verdad. Son iguales, falso. Diferentes, verdad. Iguales, diferentes, verdad. Diferentes, iguales, diferentes, iguales. Listo. Entre esta columna de acá y esta otra columna de acá. Como no tengo ninguna otra operación fuera de mi paréntesis, entonces esa columna llegaría a ser la equivalente de todo mi paréntesis. Y al final lo último que me quedaría sería operarla entre esta columna de acá y esta otra columna de acá. Entonces, esto lo opero con esta columna de acá para obtener, bueno, no nos va a entrar, esta columna de acá. Listo. Entonces, opero otra vuelta y simplemente me quedaría, como en este caso es la doble implicación, cuando ambos son iguales, o sea, cuando es verdad y verdad, yo tendría una verdad. Y cuando es falso y falso, obtendría una verdad. Lo contrario a la disyunción exclusiva. O sea, ahí dense cuenta qué es. Cuando son iguales, en este caso, ya sería verdadero. Estamos hablando de doble implicación. Si estamos hablando de disyunción exclusiva, son iguales es falso. Estamos hablando de doble implicación, son iguales es verdadero. Aquí tengo falso, iguales es verdad. Verdadero, verdadero, verdad. Falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, verdad. Verdadero, verdadero, verdad. Falso, verdad es falso. Verdad, verdad es verdadero. Y falso, verdadero es falso. Y como equivalente tendría esta última columna de acá. Y esta llegaría a ser mi columna respuesta. Automáticamente, ¿eso qué me diría de mi fórmula proposicional? Que llegaría a ser, no es una contingencia, no es una falacia, porque no todos no son falsos. Tampoco es una tautología, porque no todos son verdaderos. Por tanto, lo único que me quedaría sería una contingencia. Tendría que ser una contingencia. ¿Listo? Así de simple. Entonces, es una contingencia. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo que acabamos de hacer? Porque yo no le doy mucha importancia a formar tablas de verdad, porque es más práctica de parte de ustedes para hacer esto. Y las tienen todo, en cualquier libro van a encontrar, o hasta en internet pueden encontrar sobre formar. Yo aquí les explico un poco cómo hacemos la formación.
Ok. Si no tienen ninguna duda, bueno, pueden habilitar el micrófono si quieren, si tienen alguna duda, por mí no hay problema. Directamente vamos a pasar a lo que sería simplificación de fórmulas proposicionales mediante leyes lógicas, o como la mayoría lo llama, álgebra de proposiciones. Entonces, con estos dos ejemplos, directamente pasaríamos a la siguiente página. Ya. Entonces, pasamos lo que sería la álgebra de proposiciones. ¿Listo? En la álgebra de proposiciones tienen que saber un montón de fórmulas para desarrollarla, pero la mayoría son más lógicas, por ejemplo. Pero vamos a repasar todas. Primero tenemos idempotencia. La mayoría ya debe conocer. P y P es P. P o P es P. Después tenemos a conmutativa. Como en la aritmética, sabemos que es conmutativa. El orden de los factores no altera el producto, el resultado. P y Q es lo mismo que Q y P. P o Q es lo mismo que Q o P. Eso sería la conmutativa. Después tendríamos la asociativa, igual como ya la vimos en la aritmética, es conocida. En este caso tendría lo siguiente. P y Q y R llegaría a ser lo mismo que P y paréntesis Q y R. Si se dan cuenta, la ley asociativa, en este caso, simplemente siempre se va a aplicar cuando estemos hablando del mismo conectivo lógico. P, O, Q, O, R. ¿Qué es el conectivo lógico? Bueno, estamos hablando de la conjunción, disyunción, puede ser la doble implicación, disyunción exclusiva, implicación. Esos son conectivos lógicos. Y cuando estamos hablando del mismo conectivo lógico, entonces tenemos lo mismo. O sea, es posible aplicar la propiedad asociativa, la ley asociativa. Cuando no es el mismo, ya no se aplica la ley asociativa. Y aquí es donde la mayoría se confunde. Por eso hago énfasis en acá. Porque si es el mismo conectivo lógico, se aplica. Si no es el mismo, mejor no se aplica. Y dense cuenta si es el mismo o no es el mismo. Eso la mayoría lo van a hacer con la práctica. Tenemos a la negación. Bueno, ya la vimos anteriormente. La negación de una proposición es como si simplificara yo las dos negaciones y me quedaría la misma proposición. También la empleamos cuando tenemos P y no P, equivalente a qué? Y P o no P, equivalente a qué. Si recordamos para la conjunción, en todos los casos llegaría a ser, falso.
solo cuando son iguales llegaría a ser verdadero. O sea, si yo formulo la tabla de verdad, aquí voy a obtener verdadero, aquí voy a obtener falso. La negación me implicaría que aquí obtendría un falso y aquí obtendría un verdadero. Al ser diferentes ambos, aquí obtendría falso y aquí obtendría falso. Como conclusión obtengo que es falso. De aquí se deduce mediante una tabla de verdad, yo obtengo que la ley de la negación en este caso. Y en este otro caso, pues si aquí tengo verdad, aquí tengo falso, aquí tengo verdad, aquí... la negación, aquí tendría su falso y aquí tendría verdad. En todos los casos es verdadero, salvo cuando ambos son falsos. O sea, eso es lo que me dice la disyunción. En todos los casos es verdadero y cuando ambos son falsos es falso. En este caso tengo verdadero o falso. Me implicaría que sería una verdad. Falso o verdadero. Otra verdad. Por tanto, equivalentemente llegaría a ser una verdad. De aquí deduzco por una tabla de verdad la ley de la negación. Y la mayoría de estas otras leyes está deducida de esa forma. Pero ahí es un poco como pueden demostrar para evitar simplificar más sus cálculos. Ya, seguimos avanzando. Entonces, ya pues, es revisar la negación, luego tendríamos la ley de identidad. Identidad. Para identidad, ¿qué pasa si tengo, no, no, ¿qué pasa si tengo verdadero? ¿Qué pasa si tengo o falso? Ahora, a la identidad, muchos le ponen este caso. ¿Qué pasa si tengo falso? ¿Qué pasa si tengo verdadero? Pues hago mi tabla de verdad, pues. Aquí tengo verdadero, aquí tengo falso, aquí tengo verdadero y aquí tengo verdadero. En la conjunción, para todos los casos es falso, salvo cuando ambos sean verdaderos. Aquí tengo dos verdaderos, es verdadero, y aquí tengo dos diferentes, es falso. Que esta misma columna de acá llegaría a ser la misma que esta. Por tanto, aquí yo anoto P. ¿Sí? A ver, alguien estaba hablando. En este caso, vuelvo a armar lo mismo, pero aquí tendría falso. Y en el caso de la disyunción, para todos los casos es verdadero, salvo cuando ambos sean falsos. En este caso aquí tengo dos diferentes, es verdad, y aquí tengo dos falsos, que sería falso. E igualmente tendría los mismos valores que esta columna de acá. Por tanto, aquí yo noto B. Por eso es la ley de identidad, que se mantiene de alguna forma. Ahora estos lo manejan como ley de absorción también, o pueden manejarlo también como identidad, porque parte igual de esta identidad. Aquí tengo verdadero, aquí tengo falso, aquí tengo falso y falso. Como hemos dicho, en todos los casos es falso, salvo cuando ambos sean verdades. Entonces, esto llegaría a ser falso porque aquí son diferentes y bueno, falso con falso es falso. Y automáticamente esto es falso. Por el que se está anulando una proposición, se lo puede conocer como absorción también. En este otro caso, lo mismo. Como esto es verdadero o falso, automáticamente yo tengo verdad. Y en la disyunción, en todos los casos es verdadero, y cuando ambos son falsos es falso. Entonces, verdadero y verdadero me va a dar un verdadero, y falso y verdadero me va a dar un verdadero. Por tanto, yo tendría aquí un verdadero. Que llegaría a ser lo igual. Esta columna es la misma que esta. Y aquí igual, esta columna de acá llegaría a ser la misma que esta. De ahí obtengo esas otras leyes más para emplear. ¿Ok? Listo. Con toda esa explicación más, podemos seguir. La siguiente ley, a ver, es la ley de Morgan. Las leyes de Morgan son un poco más
más deductivas y analíticas. Voy a tener este primer caso y voy a tener este segundo caso. Yo aplico una distributividad con la negación. Si aquí tengo P y aquí tengo la negación, implicaría que tendría la negación de P. Y cuando ya tengo la disyunción o el conectivo lógico O, la negación de O sería su contrario, que llegaría a ser I. Igual la negación de Q. De aquí parte. En este caso lo mismo, la negación de P, solo que como aquí interiormente tengo a la conjunción o al conectivo I, tendría a tener aquí a su contrario, la disyunción O. E igualmente sería no Q. De ahí vienen las leyes de Moore. Bueno, implicación. ¿Por qué hacemos implicación? Porque está dentro de las fórmulas de las leyes lógicas, que sería P, entonces Q llegaría a ser P, bueno, estoy mal, la negación del primero o el segundo. La negación del primero o el segundo. De doble implicación, la definición de doble implicación. P, sí y solo si Q. Tendría que ser igual a P, entonces Q, o, no, estoy mal, I, Q, entonces P. De ahí viene la definición de la doble implicación. ¿No? Ya, y después tendríamos la definición de disyunción exclusiva, que no muchos lo manejan y difícilmente lo van a encontrar en internet mismo, pero que sí en alguno que otro libro, cuando hace algún ejemplo, emplea esto, la definición de la disyunción exclusiva. P, disyunción exclusiva Q, llegaría a ser lo mismo que la negación, y esto por lógica se dan cuenta, de la doble implicación. Si ustedes recuerdan la tabla de verdad, cuando yo armaba verdadero, me daba una verdad, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, me daba falso, falso y verdadero. Esto es cuando tendría P, Q y tendría P, doble implicación Q. Pero cuando yo hacía para la disyunción exclusiva, hemos dicho que cuando ambos son iguales es falso y cuando son diferentes es verdadero. Y si se están dando cuenta, esta columna de acá es como si fuera la negación de esta otra. De ahí viene la definición, la ley de la disyunción exclusiva. Ok. Bueno, con eso más, entonces podemos seguir avanzando con las leyes lógicas. Tendríamos ahora la ley de absorción y la ley distributiva. Bueno, la ley distributiva es un poco más parte de lo que ustedes ya lo veían en sus escuelas. Entonces tendría aquí P y QOR, que es diferente en este caso a la asociativa. Si se están dando cuenta, son diferentes. Aquí el conectivo lógico